Terminé de hacer el sermón. En realidad tenía mi sermón que voy predicando en cada iglesia. Y esta mañana iba a hablar de Elías. Pero como no me tocaba venir hoy, entonces Elías quedó para más adelante, para cuando me toque. Creo que es el último sábado de este mes. Así que preparé este sermón y cuando lo terminé de preparar le digo a Pati, todavía no sé cuál va a ser el título del sermón. Buscaba en la mente, no en la cabeza, el título del sermón. Y ayer a la tarde o a la nochecita recibo un mensaje de Vero que me dice: Pastor, ¿me puede decir el título del sermón para compartir con mis hermanos de iglesia? Y en ese momento vino la iluminación, ¿no? Y entonces le dije a Vero: oye, ese es el título del sermón. Oye, porque hoy vamos a hablar de oír. Hoy vamos a hablar de escuchar. Porque cuando el pueblo de Dios sabe oír, sabe escuchar, entonces el pueblo de Dios puede obedecer. Hay en la Biblia varias oraciones. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Primera de Reyes, cuando Salomón dedica el templo, una hermosa oración, donde Salomón le habla a Dios y donde él le pide a Dios: Señor, si en algún momento tu pueblo se aleja de ti, y entonces tu pueblo que está dispersado en diferentes lugares se acuerda y vuelca su corazón, entonces, Señor, tráelo de vuelta. Oraciones en Ezequiel, en Jeremías, en el profeta Isaías. Ustedes van a encontrar a lo largo de la Biblia bellísimas oraciones. Y una de las oraciones más lindas que registra la Biblia, porque tiene un significado profundo de arrepentimiento, es la que nosotros vamos en esta mañana a investigar. Vamos a introducirnos en esta oración y vamos a encontrar el significado de oír. El versículo que vamos a leer, y este versículo no está relacionado con la oración que vamos a ver. Y alguien puede decir como que está fuera de contexto, pero es el principio, el concepto que tiene este versículo. En ese principio bien se relaciona con la oración que nosotros luego vamos a tratar de ir ilustrándonos para poder ser mejores oidores de Dios. El versículo que vamos a ver se encuentra en Isaías capítulo 10, en el verso 3. Daniel 10, 3. Perdón, 10, 12, hermanos. 10, 12, de Daniel, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El principio que encontramos aquí es que hay que disponer el corazón. Hay que disponer el corazón para entender y humillarnos. Y
otro principio que nosotros encontramos aquí es que hay un Dios que oye el corazón que se humilla, el corazón que sabe atender. Ese es el principio. Si soy una persona que atiende, entonces Dios oye. Si soy una persona que se humilla, Dios oye. Y el ángel le dice a Daniel, desde el primer día te dispusiste a hacer esto, a oír, a escuchar, desde el momento en que de alguna manera decidiste seguir mis pasos, entonces desde ese mismo momento yo he estado atento a lo que tú pides. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 1, verso 15. Isaías 1:15. Dice la palabra de Dios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, según Isaías, a veces Dios no oye, no escucha nuestras oraciones. Pero no porque Dios no las quiera oír, sino que no pueden llegar al cielo. Y no llegan porque algo está privando al pecador a que su oración sea escuchada. Y lo que priva al pecador de que su oración sea escuchada es el pecado del pecador. Es decir, es alguien, esta persona, es alguien que se agrada en revolcarse en el fango del pecado. ¿Está bien? Si acá dice, sus manos están cubiertas de sangre, ¿no? Es alguien que le agrada estar lejos de Dios, pero a veces lo busca a Dios. A veces. Entonces dice, yo no oiré la oración. Proverbio 28:9. Proverbio 28:9. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Es decir, si tú no quieres escuchar, fíjense nuevamente el concepto de oír, de escuchar. Si tú no quieres escuchar la ley, si no quieres andar en la ley, entonces para Dios tu oración, ¿cómo es? Es fuerte, ¿no? Seguimos. Juan 9:31. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, pero él abrió, ¿qué cosa? Mis ojos, ¿no? ¿Lo tienen? 9:30 estoy leyendo, ¿cierto? Y sabemos, dice este hombre, que era ciego, al que Dios le abrió los ojos, y sabemos que Dios nos oye. ¿Vuelvo a leer? Y sabemos que Dios nos oye. No. ¿Qué cosa? No nos oye. No. No es nos. Es no. Pero algunos leen nos. ¿No? Pero acá el énfasis es el no. Dios no oye a quienes. ¿Y ahora? No linchen al que trae el mensaje. Al mensajero no linchen. Agárrensela con el mensaje, ¿no? Pero acá dice que Dios no oye a los
pecadores. Y sigue diciendo, pero, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay una versión en la Biblia que se encuentra en Daniel capítulo 10. Y ahí vamos a quedarnos nosotros en esta mañana en gran parte. ¿Saben, hermanos? Los pasos de un corazón contrito es lo que desea Dios que nosotros tengamos para poder oír. Y vamos a ver esos pasos. Primero tenemos que saber que el pueblo de Israel se alejó de Dios, pecó, y por eso fue a la esclavitud. Porque no quisieron oír a Dios. El pecado de Israel fue no obedecer la voz de Dios. Ese es el pecado. No obedeció la voz de Dios. No quisieron escuchar, dice, su voz. No quisieron oír inteligentemente la voz de Dios. No obedecieron la voz de los profetas de Dios. Y no se arrepintieron de lo que habían hecho. Entonces, cuando nosotros llegamos a Daniel, ¿no? Capítulo 9, el verso 3, donde está esta oración que vamos a investigar en esta mañana, encuentro en Daniel 9:3 la conversación del hombre de Dios con el Señor. ¿La tienen? Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Volví mi rostro al Señor. Yo me volví para buscarlo diligentemente por oración y súplica. Es decir, al volverme a Dios, empecé a conversar con Dios. Quise hablar con Dios. En otras palabras, lo que Daniel le está pidiendo a Dios en este momento, ¿qué es? Señor, escúchame. Pues es lo que Daniel quiere, que Dios lo escuche. Pero resulta que el pueblo de Israel está en la esclavitud por no haber escuchado a Dios. Es decir, el pueblo que no quiso escuchar a Dios, ahora es el pueblo que quiere que Dios lo escuche. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa algo parecido? En la vida, ¿no? Diaria que vivimos. Queremos que otro nos escuche, pero nosotros no deseamos escuchar. Daniel, a lo largo de esta oración, va a decir las siguientes cosas. Yo oré a mi Señor e hice esta confesión, dice Daniel. Oré a Dios para confesarle. Verso 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Es decir, que Daniel me está diciendo que cuando yo vuelva a Dios, cuando vaya a Dios, yo tengo que confesar a Dios. Si yo quiero que Dios me escuche, primero debo confesar. ¿Confesar qué? ¿No? Fíjense que nosotros mayormente cuando vamos a Dios en oración y hablamos con Dios en oración, nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por el día de vida, bla, 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 y entonces, Señor, te pido. Y Daniel me dice que antes de pedirle algo a Dios, yo debo confesar. Primer paso al hablar con Dios, confesar. Luego sigue diciéndome Daniel lo siguiente: nosotros hemos cometido iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus mandamientos y juicios. Fíjense que Daniel no dice el pueblo de Israel, ellos
cometieron pecado, ellos se alejaron, sino Daniel se involucra. Como padre de familia, como mamá de familia, es como que vos elevaras una oración y le dices a Dios: Señor, te pido perdón por el pecado de mis hijos. Señor, te pido perdón porque ellos se han alejado de ti. Ellos. Daniel no dice ellos. Daniel, además de confesar, él se involucra. Señor, tu iglesia, la iglesia, Señor, no está haciendo los deberes. Daniel dice: nosotros la iglesia, mi familia, y yo, o yo y mi familia. Daniel, al hablar con Dios, él está involucrándose en el pecado de Israel, aunque tal vez Daniel no sea parte de los que se alejaron de Dios. Pero él se involucra. Si seguimos nosotros mirando esta hermosa oración, vamos a encontrar que él dice: no hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre. Y dice: oh Señor, la justicia te pertenece, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. Y sigue: oh, nuestra es la confusión de rostro y vergüenza, Señor. A ti, Señor nuestro, pertenece la piedad y el olvido, pero no a nosotros, a ti. Es decir, Daniel está confesando el pecado. Daniel se involucra fuertemente en lo que Israel ha hecho. Y Daniel le pide a Dios perdón. Perdón por el pecado de todos. Si estamos como estamos, es porque también en algo yo habré fallado, dice Daniel. Así que tengo que estar involucrado. La segunda parte en esta oración que nosotros vamos a encontrar, la primera es la confesar. La segunda parte es que Daniel le dice a Dios: nosotros no quisimos escuchar. Y ahí está el problema. ¿Se acuerdan? Que el pecado es no escuchar la voz de Dios. Entonces, la oración, parte 2, es no quisimos escuchar, y Daniel lo dice con estas palabras: porque no oímos la voz del Señor nuestro, para caminar en su ley, la cual colocaste de nosotros por las manos de tus siervos, los profetas. Fíjense, hermanos, nosotros no quisimos, ¿qué? Escuchar tu voz. ¿Estamos escuchando nosotros la voz de Dios? ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Déjeme. Escuchamos la voz de Dios cuando escuchamos un sermón. Escuchamos la voz de Dios cuando viene un hermano de iglesia y nos dice: mirá esto. No, nosotros escuchamos la voz de Dios cuando entramos en una relación con Dios. Tomando, dice Daniel, no quisimos escuchar la voz tampoco de tus mensajeros, de tus profetas. Por lo tanto, cuando la Biblia es parte de mi vida, los escritos Juárez son parte de mi vida, entonces yo estoy escuchando la voz de Dios. ¿Puedo escuchar la voz de Dios cuando alguien predica? Sí, porque algo de lo que diga, ¿cierto?, puede ser útil en mi vida. Pero estaríamos alimentándonos con una comida masticada. ¿Me entienden? Y yo lo que necesito es alimentarme de primera mano, de primera fuente. Entonces la fuente no es el predicador, la fuente es la Biblia. La fuente son los escritos Juárez. Entonces, Daniel dice: Señor,
nosotros no quisimos escuchar tu voz. Porque, como decíamos al principio, el Señor no oirá la oración del pecador. Y vos decís, no, yo no quiero escuchar eso. Yo lo que quiero escuchar es que Dios me oye, me escucha. O, no, yo no quiero ir a estudiar a Elena de White, no sea que me diga algo que yo no quiero leer, no quiero escuchar. Porque nosotros, dice Daniel, no oímos la voz de nuestro Dios para caminar en su santa ley. O sea, si escucho, entonces puedo andar en los caminos de Dios. Dice algo más Daniel. Nosotros, dice él, hemos transgredido tu ley y hemos rehusado oír tu voz. Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros. Si los problemas que estamos enfrentando, las complicaciones que tenemos, es por causa de no haber escuchado la voz del Señor. Es por no haber tenido en cuenta a Dios en nuestra vida. Pero me va bien. Mi negocio anda bien, el trabajo anda bien. Tengamos cuidado. No sea que sea el otro el que está haciendo que tus cosas ande bien y que vos sigas sin escuchar, o yo siga sin escuchar verdaderamente la voz de Dios, porque vemos que no nos falta nada, no tenemos problemas, no hay. Entonces, bueno, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando hago esto, de vez en cuando lo otro, pero ando bien. Tengamos cuidado, no sea que el enemigo de Dios sea el que nos está vendiendo o nos está regalando espejitos de colores, ¿no? Sigue Daniel en la parte 3 de esta oración. El juicio. Daniel primero me habló, ¿se acuerdan? De confesar. Luego me habla de que no quisimos escuchar. Y ahora me hablará del juicio de Dios. Y dice Daniel, tú has confirmado tus palabras, las cuales hablaste contra nosotros. Es decir, que Dios en algún momento confirmará lo que Él dijo. ¿Y qué dijo Dios? Que Él va a castigar al pecador. Que Él se apartará del pecador y que Él no oirá al pecador. Y Daniel dice que Dios confirmó las palabras que Él había dicho. Hermanos, tengamos cuidado nosotros. Porque en algún momento la palabra de Dios será confirmada hacia nuestra vida, ¿no? Si nosotros no estamos oyendo la voz de Dios. Sigue Daniel diciendo, teniendo entendimiento en toda tu verdad, el Señor también ha vigilado y ha traído estos desastres sobre nosotros, porque el Señor nuestro Elohim es justo en todas sus obras que ha ejecutado, pero nosotros no oímos, no escuchamos su voz. Tarde o temprano Dios hará juicio sobre nosotros. Y tal vez lo está haciendo ahora. Tal vez hay algo que nosotros estamos sufriendo por causa de esa relación a media que tenemos con Dios. De no una entrega total, completa a Dios. Israel tenía una relación con Dios que cuando había problemas Israel buscaba a Dios. Y cuando había bonanza Israel se olvidaba del Señor. Cuando había circunstancias difíciles, entonces Israel volcaba su corazón a Dios. Pero le decía, Señor, escucha, escucha, escucha. Pero durante todo el trayecto de la vida de Israel, Israel no quería escucharlo a Dios. Y entonces vinieron los juicios. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué nos va la vida como nos va? ¿Por qué no salgo de donde estoy? ¿Por qué no me puede ir mejor?
Y tal vez sea porque los mini juicios de Dios, ¿sí? Los mini juicios de Dios nos están golpeando para que nosotros volvamos otra vez a la senda correcta de escuchar. Nosotros no oímos su voz, dijo Daniel. El punto 6 de la oración de Daniel es la oración donde yo soy el problema, no el otro. Entonces Daniel dice, nosotros pecamos, nosotros hemos transgredido, porque es debido a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Daniel no está buscando responsable. En primer lugar, Daniel dice, Dios no es responsable. Y en segundo, lo que nos está pasando no es por culpa de los otros, es por culpa de todos nosotros. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al Salmo 66, verso 18. Salmo 66, 18. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. Fíjense lo que dice la Biblia. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor me habría escuchado. No me habría. No. Otra vez. No, qué mal el pastor. Y ellos que tienen los lentes, ¿no? Si yo hubiera mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios atendiendo a la voz de mi súplica. Es decir, ¿por qué me atendió Dios? Porque yo no miré la maldad. No miré el camino fácil. Me entregué a Dios. Escuché a Dios. Dispuse mi corazón para escuchar a mi Señor. Porque es debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades que Dios no nos escucha. No es por culpa del otro, no es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios. Soy yo el problema. Y yo tengo que asumir mi problema. El otro punto de la oración de Daniel se da en que escúchanos. Y ahora que Daniel confesó, ahora que Daniel le ha dicho a Dios que no quisimos escuchar, ahora que Daniel se da cuenta de que los juicios que están viviendo es por causa de no haber andado en los mandamientos de Dios, y ahora que Daniel también asume que él es parte del problema, ¿sí? Que el problema no es por el otro, es por mí también, entonces Daniel le dice a Dios, Señor, escúchanos. ¿Hemos pecado? Sí. ¿No te hemos oído? Es verdad, pero escúchanos. El tema es que nosotros no confesamos, no nos hacemos cargo muchas veces del pecado, de lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Nos enojamos cuando las cosas nos van mal y entonces preguntamos, igual que el resto, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no actúa? ¿No? Siempre el problema es de los otros, no mío. Y entonces, por último le digo a Dios, Señor, escúchame. O sea, yo no te quiero escuchar. No tengo una relación contigo diaria de vivencia, pero Señor, escúchame. ¿Por qué Dios te tiene que escuchar o me tiene que escuchar si yo no lo quiero escuchar a Él? ¿Por qué debería escucharte Dios? Acá Daniel primero abre su corazón a Dios como un amigo y le dice al Señor, nosotros no te escuchamos y por no haberte escuchado hemos pecado, nos alejamos de tu ley. Te confieso nuestros pecados, me hago cargo de mi pecado, asumo mi responsabilidad, acepto los juicios que vienen en mi vida. Y ahora que hice todo esto, Señor, por favor, escúchame. Entonces Daniel dice, ahora, oh
Dios mío, Dios nuestro, oh Eloheinu Shema, oh Dios nuestro, escúchanos. Escucha nuestra oración y la súplica de tu siervo. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59. El profeta de Dios dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero, y siempre el pero, ¿no? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no escuchar. Pero Daniel ahora le pide a Dios que escuche. Pero antes, Señor, de que tú me escuches, déjame que yo abra mi corazón. Deja, Señor, que yo te hable. Deja, Señor, que yo te diga que yo asumo mi pecado, que soy responsable. Entonces, Señor, ahora, recién ahora, te pido que me escuches. Escúchame, Señor mío. Señor, inclina tu oído, dice Daniel, y oye. Abre tus ojos y mira. Proverbio 21:13. Dice el sabio: el que cierra su oído al clamor del pobre, el que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué cosa? Tampoco su oración será oída. Entonces, acá Dios me está diciendo que cuando yo vaya a Él a buscarla en oración, yo también tengo que estar dispuesto a escuchar a mi prójimo. O sea, no puedo hacer oídos sordos a mi hermano, a mi hermana, a mis prójimos, y después ir a Dios a pedirle algo a Dios cuando yo no hice lo mismo con el otro, con el que está al lado mío, con el que camina. Entonces, no cierres tu oído al otro humano, a la otra persona, para que entonces Dios también te pueda escuchar a vos. Entonces, miren, hermanos, Proverbio 28:9, ahí cerquita nomás. Creo que ya lo leímos o no. Creo que sí. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Entonces, fíjate, si vos no me estás escuchando cuando yo te hablo, dice Dios, y te hablo a través de la ley, y la ley se divide en 2 grandes mandamientos, y los 2 grandes mandamientos son: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. En esos 2 mandamientos se divide toda la ley, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los amo. Entonces, todo tiene que ver con el amor. Entonces, no estás escuchando la ley, y la ley te está hablando del amor. Porque la ley es amor, pero vos no la escuchás. Entonces, si no querés escuchar la ley de amor, ¿por qué yo te tengo que oír? Dice Dios. No te puedo oír, porque tú no quieres ser oidor de la ley. Y si seguimos un poquito más todavía, vamos a Santiago 1:6. Y me dice allí que el que pide tiene que hacerlo con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es impulsada y sacudida por el viento, porque esa persona no debe suponer que recibirá algo del Señor. Es decir,
no solamente tengo que escuchar la ley de Dios, sino que tengo que orar por fe. Y orar por fe es caminar tomado de la mano sin saber dónde Dios te puede llevar. Es eso. Me aferro, Señor, a ti. No sé qué va a pasar mañana, pero me aferro a ti. Camino por fe. Entonces Dios puede escuchar tu oración. Pero si yo no confío en Dios, no escucho a Dios y no confío en que Dios va a conducirme en la vida, entonces, olvídate, tu oración o mi oración no puede ser escuchada. Entonces, tal vez, en lugar de decir que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos, deberíamos llegar a decir que Dios no responde positivamente a las oraciones fuera de su voluntad. ¿Vuelvo? En vez de decir que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos, lo que debería decir es que Dios no responde positivamente a las oraciones fuera de su voluntad. Juan capítulo 9, verso 31. Nuevamente. ¿Lo tienen? Sí. Dice la palabra de Dios en San Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores, pero sí a los temerosos de Dios. Como Cornelio, ¿se acuerdan? Era un hombre pecador, no era judío, era romano, pero era temeroso de Dios y Dios escuchó la oración de él. Nosotros a lo largo de la palabra de Dios podemos ir encontrando a personas que en algún momento fueron escuchados por Dios, aunque un tiempito antes habían pecado gravemente contra la ley de Dios. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? En Fe y Obras, en la página 134, dice que la voluntad de Dios está expresada en su santa ley. O sea, ¿querés saber qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, es fácil. Es obedecer la ley. Vuelvo a decirle, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y un mandamiento nuevo os doy: ámense los unos a los otros. Es decir, ¿qué es la ley? Es amor. Entonces, cuando vayas a la ley y leas ahí en la ley que Dios te dice no matarás, lo que Dios te está diciendo, ama la vida. Y como amas la vida, no mates. Entonces Dios te dice, guarda el sábado, ¿sí? Y como amás a Dios, ama la ley, entonces llegará el momento que amarás también el sábado. Es amor práctico, ¿no? La voluntad de Dios está expresada en su santa ley. Y entonces nosotros, dice Daniel, debemos confesar la bondad de Dios. No traemos, dice Daniel, nuestros ruegos delante de ti por nuestra propia justicia, sino porque tú eres un Dios compasivo. Señor, vengo a ti no por lo que yo soy, sino porque soy consciente de que eres misericordioso, que eres un Dios de amor. ¿Saben? En Primera de Reyes, capítulo 21, Dios perdona a Acab. ¿Se acuerdan el rey malvado, Acab, casado con Jezabel? Bueno, Dios le había mandado un mensaje a Acab, y Acab agarró, se vistió de cilicio, oró, se postró, ¿cierto? Y clamó a Dios, y Dios lo perdonó. Y le dijo, no va a ser en tu tiempo, porque he visto tu clamor. Es decir, el pecador se arrepintió en ese momento. Nosotros recordamos que Dios mandó a Jonás a Nínive a destruir Nínive. ¿Se acuerdan? Y los ninivitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y Dios no destruyó Nínive. Es decir, me doy cuenta de mi pecado, hago una confesión
asumo mi pecado, y entonces Dios muestra toda su misericordia. Oh Shema, oh Señor, perdona. Oh Dios, presta atención y no demore la acción por a ti mismo, oh mi Señor, dice Daniel. Señor, ¿qué cosa? Oye, yo no te escuchaba, pero ahora te escucho, Señor, ahora hago confesión y ahora te pido recién, Señor, que tú me escuches a mí. ¿Cuál es la respuesta a la oración? Porque hubo confesión, asumió, le pidió a Dios que escuche, y Dios habrá escuchado. Dice Daniel, mientras yo estaba hablando, orando, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, trayendo mi lastimoso caso delante de mi Señor, de mi Dios, mientras hablaba yo en oración, aquel hombre, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando y me tocó. Y me dijo, ¿qué me dijo Gabriel? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Al principio de tu súplica, la palabra fue dada, y he venido a decir lo que es, porque tú eres grandemente amado. Hermanos, amigos, desde el mismo momento que Daniel se postró y no se apartó del pecado, no fue los otros son pecadores y yo soy un santito. No, Daniel dice nosotros, asumo el pecado, aunque tal vez Daniel estaba plenamente seguro que él no era causa de esa rebelión, pero Daniel asume. Y Dios envía a Gabriel en el mismo momento que Daniel oraba, con una respuesta. Queridos, tal vez Dios no escuche la oración de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, que están alejados del Señor, que están en rebeldía contra el Señor. Tal vez Dios no escuche la oración de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, que conociendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Pero Dios sí escucha la oración de aquellos que con corazón contrito van a Dios, se humillan delante de Dios, y Dios responde esa oración. Tal vez desde el mismo momento en que tú volcaste tu corazón a Dios, en ese mismo momento Dios respondió. La oración tuya intercediendo por el otro. Pero si el otro en algún momento, gracias a que vos escuchás la voz de Dios y el otro percibe que en tu vida hay algo distinto, diferente, y ese otro se humilla y busca a Dios, Dios también lo escuchará, como escuchó a Acab o a los ninivitas. Pero qué lindo es ser escuchado por Dios cuando nosotros también lo escuchamos a Él. Qué lindo es hablar con Dios como un amigo, porque todos los días yo escucho su voz por medio de su palabra. Qué lindo es poder hablar con Dios de esta manera. Y Elena de White, ¿no? Dice así: el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios por medio de Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. En otro lado, Elena de White dice: ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por medio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad.
Pero, ¿cómo iremos a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando convencidas de su pecado, exclamaron: ¿qué haremos? Y la primera palabra de respuesta de Pedro fue: arrepentíos. No le den más vuelta. Arrepentíos. ¿De qué? De no haber oído la voz de Dios. Arrepiéntanse de no haber oído la voz de Dios. Poco después, en otra ocasión, Pedro dijo: arrepentíos de no haber oído la voz de Dios y convertíos. Es decir, de acá en más, escuchen la voz del Señor, para que entonces sean borrados vuestros pecados. Camino a Cristo 21. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono de éste. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Y mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Queridos amigos, hermanos, a menos que oigamos la voz de Dios todos los días de nuestra vida, nosotros no podremos abandonar el pecado. A menos que escuchemos la voz de Dios todos los días, no podremos andar en su santa ley. A menos que escuchemos la voz de Dios, nosotros no podremos hacer la voluntad de Dios expresada en la ley. Dios desea un pueblo, Dios desea hijos que estén dispuestos a sentarse a escuchar su voz, para que entonces Dios también pueda oír. Los israelitas, la oración principal la expresaban: Shema, Israel. Oye, Israel. Oye, querido hermano, oye la voz de Dios, para que Dios te escuche. En síntesis, el título del sermón es: